bueno, estamos muy felices de recibir hoy aquí en el estudio de Interfaz y de la Agencia Informativa de Educación de México a nuestros aliados más naturales que desde 1924 trabajan intensamente para llevar a todos los rincones del país contenidos educativos, culturales, científicos, sociales. Y bueno, siguen teniendo proyectos muy importantes, ampliando su cobertura. Y nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio al maestro Antonio Tenorio Muñoz Cota, el director general de Radio Educación, y la licenciada Hilda Saray, quien es directora de producción y planeación de esta importante radiodifusora. Bienvenidos a su casa, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Que además son, copartícipes de nuestras aventuras y experiencias en televisión educativa, siempre con las propuestas muy claras, abiertas y profundas desde la perspectiva literaria, y también pues, contigo, Hilda, que has estado participando con nosotros. Bienvenidos a esta su casa. Ana, Omar, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes, con todo el público que nos sintoniza, y por supuesto que con un gusto particular por regresar a esta que fue durante varios años nuestra casa de trabajo también. Claro, claro. Siempre será su casa. Platíquenos para empezar un poco más acerca de Radio Educación y sus objetivos actuales. ¿Qué es lo que actualmente hace Radio Educación? Bueno, me parece que, como en cualquier ejercicio de la vida, el antecedente es fundamental para poder entender y para poder evaluar el punto en el que nos encontramos. Hace apenas unos años, Radio Educación era en la práctica una sola emisora, con una historia muy brillante, ya lo decía Ana, fundada en 1924 por José Vasconcelos, muy significativa, con un valor y una aportación trascendente a la vida cultural, educativa, política del país, pero a final de cuentas se trataba de una emisora colocada en un punto del cuadrante de amplitud modulada de la Ciudad de México. A lo largo de estos últimos años y de la mano con la propia transformación tecnológica, la institución ha sido capaz de transformarse a sí misma, y hoy esta transformación se resume, diría yo, en una idea que es todas las formas de la radio para llegar a todas partes. El centro del servicio público consiste en la capacidad de servir a más para servir mejor. Claro. Servir mejor es servir a más. Claro. Y en esa medida es que este medio público ha apostado a las diferentes formas que hoy adopta la comunicación radiofónica, y ha conseguido con éxito transformarse de una emisora en amplitud modulada a un servicio nacional de comunicación cultural. Y en verdad, verdaderos proyectos, grandes producciones que se han quedado como clásicos ya en la historia de los mexicanos. Yo, por supuesto, me recuerdo cuando era un poco más joven, que no hace mucho, levantarme con ese espacio de puntitas, ¿no?, de Emilio Bergenji, que además creo que tengo entendido que lo han sabido, lo han mantenido ahí, ¿no? Creo que se puede todavía escuchar. En fin, grandes producciones que han pasado por la audiencia mexicana, Hilda. Sí, indudablemente que Radio Educación tiene una gran experiencia en la producción de contenidos de alta calidad cultural, educativa, en materia radiofónica. Y son precisamente esos contenidos que forman parte de la fonoteca de Radio Educación los que nos han permitido al día de hoy complementar un servicio nacional mediante el envío de estos programas a las emisoras públicas, universitarias, indigenistas, comunitarias en todo el país para su retransmisión. Y ciertamente, como tú lo dices, Omar, muy bien, De Puntitas es uno de los grandes clásicos de Radio Educación. Es un programa, una serie radiofónica que incluso está dentro del listado de Memoria del Mundo en la sección México de la UNESCO, que reconoce a archivos que son importantes, que tienen una característica fundamental y que es ser una especie de sumum de su época en su materia. Entonces, sí, efectivamente. Entonces lo pueden seguir accesando, ¿no? Lo pueden seguir escuchando. Sí, también está a disponibilidad del público a través de nuestro portal de contenidos radiofónicos, e-medioradio.edu.mx. Ahí está la serie. Hay una aplicación especial de Puntitas que se puede bajar
en cualquier teléfono inteligente o en tablets, donde una persona puede programar, escuchar, bajar, etcétera, a la manera de los más contemporáneos servicios. ¿Y tienen toda la otros serie. programas que puede suceder como este de Puntitas? Sí, en este portal de contenidos radiofónicos, que es uno de los servicios electrónicos de radioeducación contemporáneos, este portal e-radio, tenemos alrededor de 13,000 horas de contenidos radiofónicos. Entre esos contenidos hay radionovelas, radiocuentos, radioteatros, audiolibros y una gran cantidad de contenidos por los que el tiempo no pasa porque no son de coyuntura. Son contenidos que tienen que ver con obras literarias, que tienen que ver con recorridos musicales, por ejemplo, y están al servicio, a la orden y para la descarga gratuita de toda la población. Pues qué importante. ¿Cuáles son los proyectos insignia que ahorita hace Radio Educación y obviamente pues los nuevos y los planes que tienen ahora comenzando? Bueno, nosotros nos encontramos al final de una administración, en el caso de Hilda desde la dirección de producción y en el mío desde la dirección general, hemos tenido la enorme fortuna e inusual experiencia de poder mantener una gestión durante casi 10 años. Esto no es muy común en los medios públicos, en donde las gestiones más bien son muy cortas, y eso es una de sus dificultades. Correcto. Aquí lo que estamos teniendo es, digamos, la cosecha de lo que se ha sembrado a lo largo de estos últimos años. ¿Por qué hablamos de que hoy somos un Servicio Nacional de Comunicación Cultural y de qué hablamos cuando decimos todas las formas de la radio para llegar a todas partes? Estamos hablando de que esa emisora que produjo de Puntitas hoy está organizada a través de 3 divisiones o 3 tipos de servicio. Ha pasado de ser una sola emisora a tener un bloque de 6 emisoras, 3 de ellas en la Ciudad de México, otras 3 en los estados de la República. Después tenemos un bloque que llamamos Reproduce, que son 4 canales de audio. Para quienes están interesados en los temas de comunicación, no son estaciones online, son canales de audio concebidos, armados, y que van a reproducir desde la lógica de los canales de audio. Y termino más. Permíteme... Aguántame el corte. Aguántame el corte. Vamos a hacer una pausa en breve y regresamos para que concluyas con esta parte de la entrevista. Seguimos en Interfaz, gracias por continuar con nosotros. Tuvimos que interrumpir de manera abrupta a Antonio Tenorio, director general de Radio Educación. Estamos platicando también con Hilda Saray, quien es la directora de producción de contenidos. Y bueno, nos estabas comentando sobre estos diferentes canales que tiene Radio Educación. Nos explicabas un punto muy importante sobre estos canales de audio, que no son radios digitales. Como hicieron muy bien en interrumpirme porque yo andaba ya perdido por la abrupta serranía, como dice la canción. No, lo que estaba explicando es que hoy Radio Educación son 3 tipos de servicio: emisoras, canales de audio y plataformas de descarga. Las emisoras, tenemos 6 emisoras, 3 en la Ciudad de México, 3 en los estados. Los canales de audio, estamos por presentar 4 canales de audio que solo van a existir en teléfonos celulares. Seguramente Hilda ahora dará más detalles. Y tenemos 4 plataformas para descarga, es decir, 4 Netflix, ¿no? 4 servicios automatizados on demand que ya funcionan, excepto uno que estamos por lanzar, y ahora les vamos a compartir la primicia. Como ven, el panorama es completamente distinto, por eso hablamos de todas las formas de la radio para llegar a todas partes. La radio hertziana, la radio tradicional, tiene hoy 6 emisoras, pasamos de 1 a 6 emisoras. Los canales de audio no existían, vamos a tener 4, y las plataformas on demand, que como dirían los chavos, es lo de hoy. Tenemos ya 3 plataformas funcionando y una más armada que está lista para ser lanzada en ocasión del 94 aniversario de la emisora.
Pues bueno, ya tomó nuestro papel de conductor el maestro Tenorio, así que ya hizo la pregunta correspondiente. Qué maravilla, la verdad, lo que nos cuentas, Antonio, en este sentido, cómo se ha expandido Radio Educación, una emisión clave en nuestra tradición mexicana. Por favor, platícanos lo que comentó el director general. Sí, en estos servicios nuevos que Radio Educación prestará a todas las audiencias, están estas plataformas de descarga. El más nuevo, el que está por salir, es un sello de discos virtual que se llama NIMBY, que significa algo así como nube en zapoteco. Y en él hemos estado ya grabando, está todo listo para subirlo a la plataforma, a grupos emergentes o a músicos, a actores, compositores, hombres, mujeres, no necesariamente jóvenes, sino que este sea su primer disco. Radio Educación les hace su primer disco y entonces a partir de esta posibilidad de compartir, visibilizamos, damos salida a todo una buena cantidad de talento que hay en México y por supuesto con la posibilidad de que esto se vaya multiplicando, que este sello discográfico NIMBY pues facilite, abra caminos para el conocimiento de expresiones contemporáneas musicales. Y talento que lo hay mucho. Rapidísimo, Hilda, me gustaría que nos explicaras cómo es exactamente ese acceso a las plataformas. ¿Te tienes que meter a la página de internet de Radio Educación o puedes bajar aplicaciones en tu móvil? ¿O cómo es estas plataformas nuevas que están? Las dos cosas. Puedes entrar a la página web de Radio Educación y ahí encontrarás enlaces, links y formas de entrar a las páginas de cada una de las emisoras hertzianas, entrar al portal E-Radio, que es esta plataforma con 13,000 horas de contenidos radiofónicos, y otros los puedes bajar en los teléfonos inteligentes. Correcto. De puntitas está como una app, estos canales de música, de radio online, pero solamente de contenidos musicales, también estarán disponibles solo en los teléfonos celulares. Correcto. Aquí es muy interesante señalar que uno de los canales de música va a tener solamente contenidos de raíz, con música tradicional mexicana, pero también con las expresiones de hoy, de rock seri, de hip hop en maya, o de todas estas expresiones que los jóvenes en lenguas indígenas están explorando. Y otro canal que se va a dedicar también exclusivamente a la música mexicana de concierto contemporánea. Todas estas expresiones que a partir, digamos, de Mario Lavista han tenido una explosión y un crecimiento enorme y que son reconocidísimas en todo el mundo, aquí las vamos a conjuntar en este canal de audio. Qué maravilla. Es una verdadera maravilla y bueno, es algo que también siempre platicamos aquí en Televisión Educativa, la enorme fortuna de la existencia de los medios públicos, porque existe un espacio para todo este tipo de contenidos. Y a mí me gustaría preguntarles cómo específicamente se decide todo eso en Radio Educación. ¿Cómo es que ustedes construyen de la mano, obviamente, de los expertos mayor calificados, todo este valiosísimo contenido que va formando parte del acervo que ustedes están construyendo día con día? Mira, Ana, yo creo que la pregunta es muy pertinente porque permite subrayar tres elementos que me parecen centrales. Uno, hay una decisión de política pública a través de la Secretaria de Cultura María Cristina García Cepeda, sin cuyo respaldo esto no hubiera sido posible. Particularmente las tres concesiones que hemos conseguido en los últimos años. La concesión de FM en la Ciudad de México, que esperamos que esté funcionando este mismo año en el 96.5 de frecuencia modulada. Hemos esperado 30 años y deseamos que 2018 sea el año en que podamos escuchar a Radio Educación en FM finalmente. Ahorita siguen AM en 1060. Sí, y en Yucatán, en Mérida. En el 107.9 de Mérida, y tenemos una señal internacional a través de onda corta que se llama Cultura México. Es decir, ahora tenemos 3 de las 6 ya funcionando. La otra que hemos conseguido recientemente es en Hermosillo, lo cual quiere decir que hemos logrado trazar un primer eje regional o intrarregional, ¿cómo le llamamos, Hilda? Transregional. Transregional, muchas gracias. Transregional, que va de norte a sur y de sur a norte, porque en 2009, cuando comenzamos este diseño, justamente lo que trazamos es un primer eje, ¿no? Que pudiera conectar Hermosillo
Morelia, que es la más reciente, y Mérida, Yucatán. Calculamos que en un periodo de más o menos año y medio, 2 años, le corresponderá a la siguiente administración ya poner en marcha Hermosillo y Morelia, pero que en un periodo de año y medio, 2 años, esto ya estará funcionando con lo que tenemos en la Ciudad de México. Entonces, hay un primer elemento de política pública, de trazo a mediano plazo. Hay un segundo elemento que tiene que ver con la capacidad de una institución para transformarse a sí misma, y aquí hay que hacer un reconocimiento al grupo de profesionales con una gran experiencia y con un gran compromiso que conforma Radio Educación. Perfecto. Y finalmente, antes de que me pierda yo en la abrupta serranía... No, porque la abrupta serranía otra vez se nos inmiscuyó de forma irreversible. Como de telenovela. Vamos a hacer una Te lo pausa. tengo que decir, Omar. No me lo digas. Clases de actuación, además. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para que concluya y baje de la serranía. Bueno, llegamos después de este viaje injusto, pero necesario para muchos, después de una breve pausa. Así funciona. Así funciona esto, pero bueno, otra vez estábamos contigo y de la mano haciendo un viaje, un recorrido por lo que es... Sí, preguntaba Ana cuáles son los factores determinantes, ¿no? Yo decía, uno, una decisión de política pública que tiene que ver con la Secretaría de Cultura y con la Secretaría de Cultura. 2, la capacidad de una institución para transformarse. Eso no es sencillo, porque todo esto lo ha logrado Radio Educación sin pelearnos entre nosotros. Claro. O sea, haya habido una determinación y una mirada de futuro y una capacidad para decir vamos adelante y vamos a construir acuerdos, vamos a tener la capacidad para construir acuerdos. Y la tercera, que son las audiencias. En los tiempos presentes las audiencias han dejado de ser entidades nebulosas y pasivas a ser actores activos, presentes. Determinantes, Este programa se llama críticos, Interfaz, ¿no? Así es. Que participan a través de las interfaces y que se hacen sentir y que de manera real orientan, marcan, determinan rumbos. Yo respondería, Ana, a la pregunta que nos haces diciendo, ¿hoy Radio Educación es una entidad que ha crecido y se ha fortalecido? Sí. Nuestra gestión ha tenido que ver, sí, pero en el sentido de Radio Educación ya era una institución fuerte y eso es lo que le ha permitido llegar al lugar donde se encuentra. En todo caso, nosotros hemos tenido la fortuna de participar de su dirección en un momento en el que se ha conjugado estos 3 elementos de los que hablaba, ¿no? Y bueno, pues finalmente para terminar, Hilda, me gustaría que nos comentaras, creo que es muy importante mencionar esto para las nuevas generaciones, los jóvenes que están administrando su tiempo muchas veces en plataformas o en programas de moda. Pero sí creo que vale la pena decir que Radio Educación es uno de los espacios radiofónicos más importantes, trascendentales, donde encontrarán novedades que sorprenderán, como lo que ya nos decías. Cuando prendes el 1060 de tu AM, ¿cuál es la programación? ¿Qué es lo que se va a encontrar en un lunes a viernes alguien que haga esto? Pues va a encontrar 24 horas de programación continua, de alta calidad, en donde la música tiene un valor tan importante como la programación hablada. Tenemos una proyección musical en donde participan todos los géneros, de todas las geografías, de todos los tiempos, cuando son significativos culturalmente. Hay muchos artistas, obras, expresiones musicales que son poco conocidas, digamos, en México, de otros países, pero que las podemos escuchar en Radio Educación. Afortunadamente ahora en el cuadrante, en el espacio radioeléctrico de la Ciudad de México, ya se han sumado otras emisoras públicas que hacen parte de este esfuerzo cultural, musical y de visibilización de la cultura contemporánea. Pero Radio Educación comenzó abriendo esos espacios. Entonces van a encontrar música de alta calidad, digo, de todas las geografías, de todas las épocas, porque no hay un distingo respecto a que si la música, lo que conocemos como música clásica, es más importante
que el rock, ¿no? Digamos que en términos de valoración cultural ocupan un mismo lugar. Y entonces se pueden encontrar discursos musicales construidos en estos términos, que pueden ir desde Bach hasta los Rolling Stones o los grupos de hip hop contemporáneos. Exacto. En una línea casi imperceptible de cómo llegamos hasta acá, bueno, así como socialmente se escucha todo. Y en el ámbito de la programación hablada, tenemos programas para todas las audiencias, para niñas y niños, para jóvenes, para adultos mayores, haciendo énfasis hoy día en la calidad de esos programas respecto a su pertinencia social. ¿Cuáles son los temas que hoy día son importantes, que se están discutiendo, y cuáles son aquellos que se van construyendo? Particularmente temas como los relacionados con perspectiva de género, en donde los que están asociados a las masculinidades, la construcción social de las masculinidades, tienen un espacio muy importante, lo mismo que aquellos que tienen que ver con una vida libre de violencia para las mujeres, por ejemplo. Los programas también relacionados con los derechos humanos ocupan un lugar importante, y por supuesto aquellos que tienen que ver con examinar el panorama cultural de nuestros días, tanto en México como en el mundo. Pues muy bien, interesantísimo lo que nos comentas, Hilda, Antonio, y bueno, pues sin duda alguna, esta programación, me gustaría preguntarle, ¿se replica en Yucatán, Morelia? Es otra cuestión. No, y ese es un asunto fundamental, Omar. Qué bueno que puedo no quedarme con las ganas de decir, aquí hay un cambio cultural. Tenemos que dejar de pensar a Radio Educación como una emisora. Tu propia pregunta era, ¿qué va a encontrar en la emisora? En la 1060. Y adentro de Radio Educación, exacto, muchos seguimos diciendo la emisora. Correcto. Radio Educación ha pasado de ser una emisora, voy a utilizar una palabra equivocada, con toda intención, pero es para ilustrar. Ha pasado de ser una emisora a ser un corporativo, correcto, mediático. Correcto. En donde lo que va a encontrar quien se acerque a Radio Educación por cualquiera de las formas que hoy la radio permite, por los teléfonos celulares, por los aparatos, por las computadoras, lo que va a encontrar es el espíritu de transformación de la radio. Es decir, una radio viva, una radio que se reinventa y una radio donde el mundo está abierto e interconectado. Y que tiene cabida para todos los públicos, para todos los sectores, y eso también es muy importante. Al igual que este mundo abierto e interconectado, la gracia está en encontrar aquello que a uno le gusta, que a uno le interesa. Lo van a encontrar en cualquiera de las formas que la radio permite hoy. Perfecto. Pues no nos queda más que inviten a todos los que nos están viendo en este momento, como bien lo dices, en las multiplataformas, en la televisión, en Facebook Live, en Periscope, en Twitter, a que conozcan y se atrevan a descubrir todos estos elementos de Radio Educación. Sí, bueno, en sus 6 posibilidades hertzianas, Radio Educación estará ofreciendo programaciones distintas, una posibilidad de construir a la nación desde la radio y desde los lugares donde ésta se genera. No es la invasión de la Ciudad de México hacia los estados de la República en ese lado. Y en las plataformas, por supuesto, como es hoy día, cada quien puede encontrar lo que está buscando. Sí, en Radio Educación, www.radioeducacion.edu.mx, y de ahí se expandirán a todas las plataformas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Hilda, Antonio. Esta es su casa, ojalá que pronto podamos visitarlos también para inmiscuirnos en esta alianza que buscamos hacer desde la agencia informativa y por supuesto con ustedes. Muchísimas gracias. Todas las formas de la radio para llegar a todas partes. Un honor representar al Servicio Nacional de Comunicación Cultural, que hoy es Radio Educación. Perfecto, muchísimas gracias. Damos una breve pausa, regresamos. Esto es Interfaz.